Hermanos, muy buenos días. Hoy es agosto 22, 2021, Día del Señor. Y bueno, vamos a iniciar nuestra reunión a través de Facebook, a través del milagro de la internet. Y quisiera leer el Salmo 118 que dice así: Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque sus misericordias son para siempre. Diga Israel, sus misericordias son para siempre. Diga la casa de Aarón, sus misericordias son para siempre. Digan los que reverencian a Yahweh, sus misericordias son para siempre. A causa de la angustia invoqué a Yahweh, y Yahweh me respondió en lugar amplio. Yahweh es mi ayudador, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahweh es mi ayudador, yo veré mi victoria sobre los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Yahweh que confiar en el príncipe. Todos los gentiles me rodearon, pero en el nombre de Yahweh los exterminé. Me rodearon y me asediaron, pero en el nombre de Yahweh los exterminé. Me rodearon como avispas, pero se extinguieron como fuego de hojarasca, y en el nombre de Yahweh los exterminé. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Oremos. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Este es tu día y prepara nuestra mente y corazón para estar siempre enfocados en tu palabra. Que nada nos distraiga y que esta hora, Señor, sea de mucho alimento espiritual. Como dice el salmista, que tu Santo Espíritu nos guíe a la tierra de rectitud. Y que así el Espíritu Santo, a través de tu santa palabra, nos hable, nos edifique y nos haga crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir la Biblia en Hechos capítulo 13. Vamos a continuar con nuestro estudio, que estamos estudiando el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, vamos entonces a continuar con el versículo que nos tocó, versículo 32 al 40. Hechos 13, 32 al 40. Tengo conmigo aquí las versiones de la Reina Valera del 60, pero también tengo la Nueva Biblia de las Américas y la versión de la Peshitta. Dice Hechos 13, del 32 al 40. Dice así: Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a los que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él le es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tenga pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se las describiera. Bueno, esta es palabra del Señor. Esto viene a ser parte de todo el contexto del versículo 13, en donde Pablo sigue su sermón cuando llegó a Antioquía de Pisidia, cuando entra a la sinagoga, una provincia romana,
en el Asia Menor. Entonces Pablo se levanta, versículo 16, y comienza a predicar el sermón que hemos estado estudiando. Recuerden, tienen que tomar nota para que ustedes tengan el entendimiento de lo que se está hablando. Hay mucha doctrina aquí. En versículo 28 dice, aunque no hallaron causa de muerte para Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. O sea, lo que Pablo está haciendo es que los judíos entiendan, y esto es interesante para nosotros, porque lo que Pablo está haciendo, lo que Lucas nos está diciendo, es que está aplicando lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron y lo aplica a la vida de Jesucristo en cuanto a su muerte, su crucifixión y su resurrección. ¿No? El versículo 30 dice, pero Dios lo levantó de los muertos. O sea, en el entendimiento de Pablo, Pablo está diciendo al judío, la razón por la cual Jesús resucitó es porque Dios lo levantó de los muertos. Eso dice los profetas en el Antiguo Testamento. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él. Lo que Lucas está diciendo otra vez es que una vez que Jesús resucita, Jesús aparece en persona, no en un fantasma, no en espíritu, sino realmente físicamente a los que fueron sus discípulos, y subió con él de Galilea a Jerusalén. O sea, caminó desde Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, Pablo es parte de eso. Porque, interesante, a Pablo Jesús no se le presenta cuando resucita, sino después, en su camino a Damasco. Recuerden, en su camino a Damasco, Pablo tiene la experiencia espiritual del Cristo resucitado. Se le presenta y le escoge y le dice que tú eres instrumento escogido por mí para que lleves mi mensaje a príncipes, reyes, a gentiles y a judíos. Seguramente Pablo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque él iba persiguiendo a los cristianos de ese entonces. Pero Jesús se presenta y le dice, yo te escojo a ti. Sí, vas a ir a Damasco, pero ya vas a ir no como perseguidor, sino como perseguido, porque una vez que los judíos se dan cuenta de que Pablo aceptó a Jesús como el Mesías, entonces todos los judíos ahora hacen un juramento diciendo que no van a descansar hasta matar a Pablo, para que se den cuenta que la persecución empezó con los judíos, y eso es así. Al Imperio Romano en ese entonces, nada. Recuerden, el Imperio Romano, todos tenían sus propias religiones, mientras no había una religión realmente que diríamos, sea infiel o interfiera con el gobierno político, no hay problema. El resto es problema de ellos. Los judíos no lo vieron así. Al contrario, los judíos lo vieron como algo crítico, porque esto nos afecta. Los judíos lo vieron, especialmente los líderes, como una amenaza política. El cristianismo era amenaza política para los judíos, aunque tiene elemento religioso. ¿Por qué elemento político? Porque si toda la gente va con los cristianos, ya no hay poder en el Sanedrín y van a obedecer a los apóstoles. Entonces, una estrategia política es eliminar a aquellos que son un peligro para el status quo, un peligro para, digamos, el establecimiento político de los judíos. Y claro, por eso es que el odio de los judíos, de los líderes judíos hacia todo lo que era cristiano, era increíble. Pablo entonces empieza su viaje misionero, justo está en Antioquía de Pisidia, y entra a esta sinagoga a hablar del Evangelio. Entonces, cuando dice en versículo 31, por muchos días, dice, se le apareció hablando de Jesús, pasamos al versículo 32, que es nuestro texto de hoy, y dice, nosotros, los nosotros son los Pablo, los apóstoles, ¿no? Les anunciamos las buenas nuevas. Ahora, las buenas nuevas, indudablemente, se refiere a el Evangelio de Cristo. ¿Okay? La palabra buenas nuevas es una composición de las palabras vamos a ver,
eh, dos sustantivos, eu, que es bueno, angelio, anunciar, heraldo. Porque de ahí viene la palabra ángel. Recuerde que la palabra ángel no es español, es griego. Ángel significa uno que anuncia, un heraldo. ¿De dónde viene la palabra heraldo? Bueno, recuerde que en el Imperio Romano, que es el contexto histórico del Evangelio, de la primera iglesia, el emperador romano mandaba gente a las naciones que conquistaba, ¿no? Y anunciaba en un pergamino todo lo que el Imperio Romano, el emperador, decía a ellos. Ese es un heraldo. Ese es un heraldo. Y el heraldo tenía la autoridad política del gobierno del Imperio Romano de hablar. Bueno, Pablo presta esa idea y dice, nosotros somos el heraldo de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, prácticamente lo que hacen los discípulos es vivir su época, aplicar todo lo que está pasando en el primer siglo en el Imperio Romano y utilizar eso para predicar el mensaje de Dios. Ellos se constituyen entonces en los heraldos de Dios. Utilizan la palabra romana heraldo, pero en vez que sean heraldos del emperador, ahora son heraldos de Cristo. Entonces él dice, Pablo, estoy anunciando, ¿no? Anunciar, angelio, ¿no? La buena nueva, o sea, anunciar el evangelio. De que de aquella promesa, versículo 32, ¿no? Que fue hecha a nuestros padres. Interesante, vamos a ver, porque la versión Valera dice a nuestros padres. En realidad, en el original dice a los padres, la promesa hecha a los padres, pateras, que se había hecho. Okay. O sea, hay una promesa que se hizo a los padres. ¿Cuáles padres está hablando? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 15, vamos a ver que ahí está la primera promesa abrámica, porque la promesa que habla el Nuevo Testamento es la promesa de Abraham. Es la promesa de Abraham. Y la promesa abrámica, por ejemplo, en el capítulo 15 de Génesis, dice así: después de estas cosas vino Abraham, padre, a palabra de Yahweh: Abraham, no tengas miedo, yo te sostendré, tu recompensa será muy grande. Y aquí no me has concedido hijo, le dice Abraham. Pero Yahweh le dijo: este no será tu hijo, porque le había prometido. Y Abraham le dijo: mi heredero es mi mayordomo. Dice: no, tú vas a tener un heredero de ti mismo, o sea, de tu propia genealogía. Y le lleva afuera y le dice: mira el cielo, cuenta las estrellas. Y obviamente Abraham se quedó totalmente confundido, confuso, y le dice: bueno, así será tu descendencia. Mire, así será tu descendencia. Y versículo 6 dice: Abraham le creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Ahora, ese texto 6 es justamente lo que el fundamento de la fe y del pacto de gracia. O sea, este es el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque es justificado Abraham, no porque cumplió la ley, sino porque creyó a Dios. Esto es justamente en la parte de Génesis capítulo. Dice, inclusive mucho antes que la ley se le dio a Moisés. ¿Ok? Esto es lo que hicieron los reformadores, Calvino, Lutero, cuando enfrentaron a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Dijeron: bueno, somos justos por la fe, no por las obras de la ley, no por, diríamos, cumplir sacramentos, no por cumplir rituales, tradiciones y otras cosas más que el papado había hecho. Entonces los reformadores utilizan esto, la promesa que Dios le habla, ¿no?, como el fundamento de la teología cristiana reformada, justificados por la fe. Y es lo mismo que dice Pablo, ¿no? En su carta a los romanos, Pablo dice eso. Entonces, aquí lo que está diciendo, cuando dice en el versículo 32, la promesa hecha a los padres, ¿cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres de los judíos. Ahora, fíjese que dice, para nunca más volver, en el versículo 32, nosotros de la promesa a los padres. Ahora, una cosa importante, dice los padres, aún en un lenguaje familiar. O sea que Pablo se identifica con los judíos, porque él es judío.
Entonces, eso es interesante porque desde el punto de vista teológico, lo que Pablo está diciendo es que no se ha roto la línea teológica del pacto entre los judíos y la promesa del Evangelio. Prácticamente lo que Pablo está diciendo, también nosotros somos judíos. O sea, no estamos creando una nueva religión, no estamos creando nada nuevo, simplemente estamos diciendo que la promesa a nuestros padres se ha cumplido en Cristo. ¿Me entiende? O sea, eso es lo que está diciendo Pablo a los judíos, es lo que el mensaje de Pablo siempre quiso dar a entender. Él no crea una nueva iglesia, simplemente es la continuación. Recuerde que iglesia es la palabra transliterizada del griego eclesía. Eclesía es la palabra griega, ¿no? Cuando escriben el griego eclesía, que significa asamblea. ¿De dónde viene eso? Viene del hebreo kohel, de donde los antiguos escritores del hebreo usaban para dirigirse a la congregación o pueblo de Dios, porque kohel significa congregación, asamblea, pueblo de Dios. Claro, el griego utiliza otro equivalente. Ellos dijeron, ¿qué equivalente podemos usar a la palabra congregación? Y encontraron eclesía. Entonces la eclesía es simplemente el mismo kohel de Dios en el Antiguo Pacto. O sea, si el Nuevo Testamento hubiera sido escrito en hebreo, entonces ahí hubiera dicho, bueno, nosotros somos también el kohel de Dios. O sea, la misma continuación del pueblo de Dios, con la diferencia, 2. 1, se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham. El Mesías vino, es Jesús. Y número 2, el mensaje ya no es limitado a la nación de Israel, sino el mensaje es para todos, un mensaje universal. Como consecuencia de que el mensaje es universal, el gentil y el judío que creen en Jesús son hechos un nuevo cuerpo. Ese es el mensaje que los judíos rechazaron. Ellos dijeron, no puede ser así. Nosotros somos descendientes de Abraham. Los demás son paganos, están fuera de las promesas de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, ustedes también. Y eso es interesante porque cuando leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, ¿no? Dice, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 11 dice, porque delante de Dios no hay acepción de personas, porque los que han pecado sin la ley, también sin ley perecerán, y los que han pecado con la ley serán juzgados por la ley. O sea, Pablo está diciendo, no importa que usted sea de cualquier tribu, usted será juzgado por la ley, los demás también van a ser juzgados sin la ley. Pero dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios. Recuerde, Pablo está usando el lenguaje abrámico, sino los que ponen por obra la ley son justificados, lo cual es imposible cumplir la ley. Porque si los gentiles que están sin ley, por su instinto ponen por obra el contenido de la ley, o sea, sin conocer, cumplen la ley, dándoles testimonio a su conciencia, mientras sus razonamientos en unas ocasiones los amonestan y otros los excusen, en el día que conforme al Evangelio juzgue las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo. Y mira lo que dice a los judíos. En el versículo 24 a los judíos, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Eso está diciendo Pablo a los judíos. Si cumples la ley, la circuncisión es provechosa, pero si cometes transgresión contra la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Y obviamente nadie cumplió la ley. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, aunque tengas la señal de la circuncisión en tu cuerpo, tú eres incircunciso porque todos
en alguna forma transgredimos la ley. O sea, de nada te vale tener la circuncisión, porque transgredes la ley, por lo tanto, no te sirve. Y dice el 28, porque no es judío el que lo es externo, o sea, la marca en la carne, ni es circuncisión la que es visible en la carne. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es un judío? Versículo 39, el que lo es en lo interno, espiritual, a eso se refiere, no, espiritual. Y la circuncisión es la del corazón, lo cual es verdad, y en realidad siempre fue así. El judío pensaba que por ser circuncidado en la carne, bueno, ya es como tal vez la idea del bautismo. Bueno, ya me bauticé, el católico romano, el bautismo me limpia de los pecados originales y ya, tranquilo, vivamos normal. Pero ese concepto no es bíblico, porque Pablo está diciendo aquí, el verdadero judío no es el que está circuncidado. Mire, por eso odiaban a Pablo, ¿entiende? Por eso odiaban a Pablo. Dice, porque la circuncisión es la del corazón y espiritual. Y eso es así. Deuteronomio mismo, Moisés inclusive mismo dijo eso. Los profetas hablaron, la circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu. O sea, el espíritu nos circuncida. Y no mediante la letra. La letra es la ley. O sea, si alguien quería ser justos por la ley, tiene que haber cumplido la ley todos los días de su vida hasta el día de su muerte, sin transgredir un mandato. Solamente basta la transgresión de un mandato para que todo realmente lo condene y no sirva para nada. Uno. Bueno, ¿qué creen? Los judíos transgredieron todas las leyes. Dice, cuya gloria de la circuncisión no viene de los hombres. ¿Qué quiere decir la gloria no viene de los hombres? Quiere decir de que el judío, al circuncidarse, no se está gloriando a sí mismo, porque lo hizo, ¿no? Porque yo, bueno, ya me circuncidé, gloria a mí, porque yo lo hice, ¿entiende? A eso se refiere. Sino de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera circuncisión espiritual no la hace el hombre, la hace Dios. Por lo tanto, la gloria procede de Él. A eso está refiriéndose. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 32, la promesa hecha a los padres, lo que está diciendo Pablo es, hermanos, ya se cumplió la promesa. Ya no tenemos que dejar de circuncidarnos, ¿sí? Ya no tenemos que hacer las ceremonias, no tenemos que sacrificar corderos, no tenemos que subir a Jerusalén a hacer sacrificios, como dice la ley, porque ya se cumplió. Ahora, esa parte es la que los judíos no entendieron. Cuando Pablo dice se cumplió, ellos decían, no puede cumplirse. ¿Cómo se va a cumplir? ¿Me entiende? Esa es la parte clave de conflicto entre la teología judaica, rabínica del primer siglo, y la teología que predicaba Pablo. Porque ellos no entendían que ya se cumplió las promesas. Para los judíos todavía hay que circuncidarse, hay que traer el cordero al templo para que lo sacrifiquen por los pecados. Hay que cumplir las fiestas, hay que cumplir el calendario, hay que cumplir todo prácticamente lo que está en la antigua ley. Pablo dice, ya no, porque ya se cumplió. O sea, esa parte es la parte difícil de entender. Y Pablo dice, sí, Dios ha cumplido a nuestros hijos. ¿Cuáles hijos está hablando? Ese es en el versículo 33. No, Dios ya la ha cumplido, o sea, la promesa que lo cumplió, la cumplió a nuestros hijos. Y se refiere justamente a los descendientes de los patriarcas y del pueblo judío. En otras palabras, a todo el pueblo Dios cumplió su promesa.
Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Prácticamente esta es la respuesta a la pregunta de los judíos rabínicos. ¿Cómo la cumplió? Bueno, la promesa que Dios le dio a Abraham se cumple cuando Cristo resucita. Así, de simple. Así. Y la cumplió cuando dice a nuestros hijos, está hablando obviamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 de Génesis, fíjese, esto lo dice Pablo, ¿ok? En el capítulo 17 de Génesis, esto es lo que dice. Mi pacto estableceré entre tú y yo, entre tu simiente después de ti, por sus generaciones, por pacto eterno, y seré para ti Dios, para tu simiente después de ti, toda la tierra de Canaán por heredad eterna, y yo seré su Dios. Y dice el 9, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, o sea, el pacto de la circuncisión, después de ti y por tus generaciones. Esa es la promesa pacto. Cuando resucita Jesús, se cumple todo eso en Cristo. Esa es la parte teológica que no se entiende hasta ahora. Dice, ¿cómo es posible que en la resurrección de Jesús esa promesa se haya cumplido? Y para nuestros hijos, o sea, esa es la promesa abrámica. O sea, para entender el libro de los Hechos, usted tiene que leer el libro de Génesis, capítulos 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Porque ahí está el pacto abrámico. Apunte. Tiene tarea para entender usted. Para entender las Escrituras, el mensaje del Nuevo Testamento, lo que Pablo está hablando en Hechos, usted tiene que entender y conocer lo que es el pacto abrámico cuando Dios le hace la promesa en el capítulo 12, en el 13, 14, 15, 17. Porque eso es lo que está hablando Pablo. Todo el libro de los Hechos es base a la promesa abrámica. Se tiene que entender eso. Porque cuando Pablo dice la promesa, ¿cuál promesa? La promesa abrámica. A los padres, ¿cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. La cumplió nuestros hijos. ¿Cuáles hijos? El pueblo de Israel. Es una frase que indica cumplió con Israel la promesa que le dio. ¿Cómo? Al resucitar a Jesús. Entonces pone ahí, Pablo menciona un salmo. Dice, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No, ese es el Salmo 2:7. Si vamos al Salmo capítulo 2, versículo 7, eso es lo que dice. Y aquí tengo Salmo 2. Salmo 2:7 dice, el 6, yo he establecido a mi rey en Sión, que es Jerusalén, mi monte santo, para que declare mi pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Yahweh me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Oh, bien interesante, porque el salmista cuando dice pacto, está hablando del pacto abrámico. Para que declare mi pacto. O sea, el pacto abrámico es el pacto de gracia. No ha muerto el pacto abrámico. Se cumple en Cristo. Pacto abrámico. Dice, para que declare mi pacto. Y dice, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado. Y cuando dice engendrado, recuerde que en versículo 33 está hablando de resucitar. Entonces lo que está diciendo es justamente lo que más abajo dice Pablo para entender que es engendrar. No es que Jesús no nacía, ahora bueno, ya nació. Se refiere a su resurrección, que él está hablando, su resurrección. Mira lo que dice en versículo 34. Y en cuanto a lo que resucitó, miren, ¿se dan cuenta? O sea, está hablando de la resurrección. O sea, Pablo hace la conexión de versículo 7, Salmo 2, con la resurrección de Cristo. Pablo está en la sinagoga. Y él pone engendrado es resurrección. Es lo que está diciendo. Ahí dice. O sea, Pablo nos da la explicación misma. Es la resurrección. Y dice así,
en cuanto a que levantó de los muertos, o sea, está teniendo el mismo pensamiento de resurrección, ¿no? Lo hizo para nunca más volver a la corrupción, es lo que está diciendo. Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así. O sea, esa frase se tiene que entender. Muerto viene del griego necros, o sea, sin vida. No, para nunca más, es un adverbio que nunca más va a acontecer. O sea, Cristo murió una sola vez, nada más, físicamente. Pero ya no va a volver a morir. Eso es lo que está tratando de decir Pablo a los judíos que están en la sinagoga escuchándole. Entonces Pablo está diciendo, Salmo 2.7, dice Pablo, se refiere a la resurrección de Jesús, dice lo que está diciendo Pablo. Porque cuando dice que lo levantó de los muertos, significa que nunca más va a volver a ver la corrupción. Corrupción significa de la palabra que se pudre, carne muerta que se pudre. Eso se refiere. O sea, Jesús no vio eso. Y dice así, en Isaías 55.3. No, cuando dice, les daré las misericordias santas y fieles a daría. Eso está en Isaías 55.3. Si vamos a Isaías 55.3, vamos a ver qué es lo que está hablando Pablo. Dice 55.3. 55.1, para ver el contexto. Todos los sedientos vayan a las aguas. Los que no tienen dinero vayan, compren y tomen vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y trabajan por lo que no satisface. Escúchenme con atención y coman lo que es bueno, y su alma se deleitará con manjares. No, su alma se deleitará con manjares. Inclinen su oído a mí, escuchen y su alma vivirá. Entonces haré con ustedes un pacto eterno, la fiel misericordia de David. O sea, lo que está diciendo Pablo es que lo que está hablando aquí Isaías se cumple en Cristo. Lo que está hablando aquí Isaías se cumplió en Cristo. Y eso así lo entendieron también los discípulos. No, cuando dice Jesús en Juan 26, 26, ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan. 27. Pero no trabajen por el alimento que perece, que dice Isaías. ¿Por qué gastan el dinero en que es y trabajan por lo que no satisface? ¿Qué más dice así? Trabajen por el alimento que para vida eterna permanece. ¿Qué dice aquí Isaías? Dice, coman lo que es bueno y su alma se deleitará con manjares. Lo mismo que está diciendo aquí. Y mira lo que dice, la cual les dará el Hijo del Hombre, pues a este selló Dios. O sea, lo que Isaías dice, Juan escribe que Jesús es el cumplimiento de eso. Jesús dice, está hablando algo que ellos sabían. ¿Se acuerdan que Isaías dijo esto? Sí, bueno, yo soy el pan. ¿Cómo? Cuando Isaías dice, coman el pan que alimenta su alma, ¿saben a qué se refiere? ¿A qué? A mí. Yo soy ese pan. ¿Tú eres ese pan? Sí, yo soy ese pan. Ahora, dice, todos los sedientos, versículo 1, vayan a las aguas que no tienen dinero.
Los que no tienen dinero, vaya, compren, tomen vino y leche sin dinero y sin precio. ¿A qué está diciendo Jesús? ¿Está diciendo que la gente vaya, compra y robe? No. Lo que está diciendo Jesús toma eso y lo aplica a sí mismo. Miren en el capítulo 4 de Juan. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua. Jesús le dijo, dame agua para beber. Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Dos cosas importantes que Jesús rompió en el protocolo. Uno, un hombre no puede hablar con una mujer. Y Jesús lo hizo. Y número dos, es samaritana. Judíos no hablan a samaritanos. Entonces Jesús fue en contra de la convención cultural de su tiempo. Y rompió el primer protocolo. Habló con la mujer. Y el segundo protocolo también lo rompió. Habló con una samaritana, siendo él judío. O sea, la enseñanza es evidente aquí. Dios no hace acepción de personas como hacían los judíos. Claro, esto viene del tiempo de los babilonios, cuando fueron al cautiverio babilonio, no, de los asirios. Pero esa es una historia que nos llevaría más tiempo. Pero, número uno, en la cultura del Medio Oriente el hombre no podía hablar con una mujer. Y número dos, entre judíos, el judío no habla con samaritano. Jesús rompe esos dos protocolos. No. Y le dice, si hubieras conocido el don de Dios, le dice Jesús, mira lo que dice. ¿Y quién es el que te está pidiendo? O sea, refiriéndose a él. Que te dice, dame de beber. Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y mira lo que dice la mujer, igual que Nicodemo. Se dan cuenta que esto nos indica que mucho de lo que dijo Jesús, inclusive los apóstoles, es lenguaje simbólico. Pero la mujer no entendió eso. La mujer le dice, mira lo que dice el versículo 11. Señor, si no traes ninguna vasija. Y mira, el pozo es profundo. O sea, vasija significaba un balde grande. ¿De dónde tienes agua? Ahora, esta parte es importantísima, ¿no? Porque esto nos está indicando el lenguaje que hablaba Jesús y que es todo el Nuevo Testamento, lenguaje simbólico. La mujer samaritana no entendió que Jesús está hablando simbólicamente. Porque él le dice, mira, si tú supieras quién es el que te pide, bueno, tú le pedirías a él agua. Entonces la mujer que entendió, agua, pues no, agua. Y le dice, pero pues yo no veo que tengas un balde. ¿Cómo vas a sacar agua? ¿Dónde está? Y le dice Jesús, y dice 12, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos? O sea, la mujer sabía la historia. Pero lo que no sabía la mujer es que Jesús está hablando espiritualmente. Y Jesús le dice, todo el que beba del agua que tú le estás dando va a tener sed otra vez, eventualmente. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, Isaías 55:1, jamás tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que brote para vida eterna. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Isaías 55. Por eso dice el versículo 3, inclinen su oído, vengan a mí. ¿Quién es el que está hablando en Isaías 55:3? Jesús. Escuchen y su alma vivirá. Lo mismo que le dice a la mujer samaritana. Haré con ustedes un pacto eterno. Su muerte en la cruz, el pacto de gracia, el nuevo pacto. La fiel misericordia de David. Claro, porque Dios le promete a David que de descendencia vendrá el Mesías, se sentará en su trono para siempre. ¿Y cuál es esa misericordia y gracia? Jesús.
A eso se refiere. Y mira lo que dice más adelante, ¿no? En versículo 35. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, eso está buenísimo, porque eso está justamente en el Salmo 16:10. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Pablo está usando textos a los judíos para probar lo que está hablando, su mensaje. ¿Qué dice Salmo 16:10? Dice, porque no abandonaste mi alma en el Seol, en el sepulcro, ni permitiste que tu santo vea corrupción. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí, diciendo a los judíos, es que todo lo que los profetas hablaron, por eso dice, ¿no? Se cumplieron en Jesús, está ofreciendo la base bíblica de lo que está hablando, ¿no? Primero dijo el Salmo 2:7, Isaías 55:3 y Salmo 16:10. Esos salmos usted subráyalo, porque si alguien le pregunta, ¿no?, cuáles son los textos claves que Pablo usó para demostrar desde el punto de vista escritural que se cumplió todo en Jesucristo, en el mensaje a la sinagoga son Salmo 2:7, Isaías 55:3 y Salmos 16:10. Y luego de ahí está demostrando que, claro, no va a haber corrupción. Y lo dice así. O sea, Pablo está demostrando, ¿no? Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Versículo 36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Quiere decir, murió. O sea, luego en versículos 36 y 37 hace una comparación, un paralelo. David y Jesús. David murió, Jesús murió. Y mira lo que dice. Pero David murió y bueno, y su sepulcro está con nosotros. O sea, él vio corrupción. Es lo que está diciendo. O sea, ya murió. O sea, David, si comparado con Jesús que también murió, pues David está muerto. Y sabemos cómo está, dónde está su sepulcro con nosotros. Pero aquel, versículo 37, ahora hace la comparación paralelo con Jesús. A quien Dios resucitó, él no vio corrupción. O sea, se dan cuenta, o sea, Jesús está usando un método didáctico para hacer entender a los judíos de que cuando comparamos a David y a Jesús, los dos murieron, pero David vio corrupción, Jesús no vio corrupción. Él durmió con los padres, pero Jesús resucitó. O sea, lo que Pablo está diciendo, Jesús es superior a David. Y al decir eso, Jesús es el Mesías. Eso es lo que está diciendo Pablo. Jesús es el Mesías. 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, o sea, ya que establece que Jesús vive, no vio corrupción, dice, por tanto, esto es muy importante, porque dice el por tanto, como por lo tanto, a consecuencia de que él vive, ¿no?, sepan, o sea, Pablo quiere asegurarse que los judíos sepan que por medio de él se anuncia el perdón de pecados. Ahora, bien interesante, porque el perdón de pecados en la ceremonia judía es a través de la muerte de un cordero en el templo de Jerusalén. O sea, nadie podía ir y decir, sacerdote de ese tiempo, perdona mis pecados. Uno tenía que llevar su cordero al sacerdote, y el sacerdote sacrificaba el cordero por los pecados de la persona. Eso lo estableció la ley. Lo que Jesús está diciendo aquí, ya no necesitamos las ceremonias judaicas, porque Jesús es nuestro Cordero Pascual. Es el mismo lenguaje que Juan habla en su libro de Apocalipsis, refiriéndose al Cordero Pascual, al Cordero de Dios, que es digno de abrir los sellos, en Apocalipsis capítulo 6.
Y dice que a través de Él, no de un sacrificio, sino a través de Cristo, porque Él ya resucitó, se anuncia el perdón de pecados. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Ahora, aquí hace otra comparación. El primer paralelo, David y Jesús. David muere, Jesús muere. David ve corrupción, Jesús no ve corrupción. Ahora, hace aquí otra comparación, ahora entre Moisés y Jesús. ¿Qué dice de Moisés? De Moisés dice que referente al perdón de pecados. En Moisés, ustedes no fueron justificados de todos sus pecados. En Jesús, por medio de Él, el que cree en Él, es justificado de todos sus pecados. Fíjese. Número 2. En Moisés, ustedes tenían que cumplir la ley para ser justificados. En Jesús, ustedes tienen que creer en Él para ser justificados. ¿De dónde saca esa idea de creer en Él? Génesis capítulo 15. Cuando Dios le dice, mira, cuenta las estrellas de los cielos si puedes, la arena del mar, así será tu descendencia. Abraham creyó y por tu fe él es justificado. Entonces, Pablo usa esa misma fórmula. Lo compara con Moisés y dice, tú tienes que cumplir toda la ley de Moisés para ser justificado, por tanto no lo van a hacer. En Jesús, ustedes creen en Él y van a ser justificados. ¿Se dan cuenta el paralelo y la gran diferencia? Y dice 40, tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se había hablado en los profetas. Ahora, luego termina con una exhortación, advertencia. Cuando Pablo dice eso, Pablo tiene en mente algo muy importante, porque dice así, en versículo 40, tengan pues cuidado, ya terminando, es una exhortación de advertencia, pues que no venga sobre ustedes, sobre el pueblo, aquello de que se habla en los profetas. ¿De qué se habla en los profetas? Bueno, en el 41 está hablando de Habacuc 1.5. ¿Qué dice Habacuc 1.5? Vayamos lo que dice Habacuc. Está en el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc, aquí ya lo encontré. No. Habacuc escribe esto en el siglo VII, prácticamente profetizando la invasión de Asiria. Pero mire lo que dice versículo 1, Habacuc. Visión que tuvo el profeta. ¿Hasta cuándo, Yahweh, imploraré y tú no escucharás? Clamaré a ti por causa de los despojadores sin que tú libres, o sea, Asiria. ¿Por qué me has mostrado iniquidad y engaño? He visto la violencia y la maldad, el juicio estaba sobre delante de mí, el juez aceptó soborno, o sea, Asiria, cuando invadió Judá. A causa de esto la ley pierde su poder y no prevalece el derecho con equidad, pues el inicuo hace mucho mal al justo y el derecho sale pervertido. O sea, no había justicia, no había ley en Judá. Miren soberbios y vean, maravíllense y admírense, pues yo haré una obra en sus días, dice, aquí habla Yahweh, que no creerán aunque a alguien se les cuente. Ahora miren el versículo 6, para que entiendan de qué está hablando. Yo levantaré a los caldeos, o sea, Asiria, una nación insolente, cruel, que avanza por la anchura de la tierra, para tomar posesión de moradas que no son suyas. Poderosa es temible, su juicio y su aspecto proceden de ella, más ligeros que las águilas con sus caballos, más veloces que los lobos nocturnos, sus jinetes volarán alto, sus jinetes llegarán desde lejos, volarán vigorosamente como águila que desea comer ávidamente. Todos ellos vienen por el botín, el aspecto de sus semblantes se endurece, juntarán prisioneros como arena, se mofa de los reyes, insulta a los príncipes, se burla de todo lugar amurallado, levanta terraplén y los toma. Entonces
Su espíritu cambiará y transgredirá y su ejército será culpable delante de su Dios. Ahora, ¿pero de qué está hablando aquí? Mucho lenguaje simbólico, pero aquí está profetizando la invasión de los asirios contra Judá. Eso sucedió. O sea, esta profecía de Habacuc se cumple en el año 722, cuando Asiria invade Judá. Invadió también Israel y también Judá, por su desobediencia. ¿Ok? Y mira cómo los pone. Dice, poderosa, temible. Sus caballos más ligeros que el águila. Es claro, es lenguaje figurativo. Sus jinetes volarán alto. No es que están volando. ¿Ok? Se dan cuenta cómo la Biblia, cuando habla de esto, habla de mucha figura retórica. Un jinete no vuela, los caballos no vuelan. Pero es el lenguaje como usan los profetas. Entonces, esto Pablo dice. Pablo le está diciendo a los judíos, tengan cuidado, con eso termina. Tengan cuidado. O sea, tienen que escuchar el mensaje, que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, porque Dios lo levantó de los muertos. David muere, vio corrupción, Jesús no. Moisés no les va a justificar porque nadie cumple la ley. En Jesús ustedes pueden ser justificados por la fe. Pero tengan cuidado de no rechazar esto, para que no les venga sobre ustedes lo que se habla de los profetas. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que Pablo simplemente está diciendo es esto. ¿Se acuerdan cuando el profeta Habacuc profetizó sobre la invasión de Asiria a Jerusalén? Todos sabían eso. Sí, muy bien. Y le dice el texto que acabo de leer. Pablo escribe esto más o menos en el tiempo, si no es de Claudio, es de Nerón, más o menos entre el año 50-55. Claudio Nerón, más o menos. Lo que no sabían los judíos es que lo que Jesús predijo en el año 33 acerca de la destrucción, de cuándo va a venir esto, ya estaba prácticamente a unos 20 años. Ya no 40 años, que es una generación, sino 20 años ya lejos, que se cumple en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Entonces, la advertencia que le da Pablo a los judíos, no escucharon los judíos. No lo escucharon. Entonces, como consecuencia de que rechazaron el mensaje inclusive de los apóstoles, en el año 70, general Tito, enviado por el emperador Vespasiano, que era el padre de él, con un ejército de más de 50.000 romanos, sitian Jerusalén y lo destruyen y lo incendian, cumpliéndose así, lo que Jesús predijo en Mateo 23 y Mateo 24. La destrucción del templo de Jerusalén como la señal de juicio que vino sobre ellos por haber rechazado el pacto de Dios, al Mesías y a los profetas. O sea, prácticamente lo que Pablo está diciendo estaba una exhortación, pero profecía. Porque dice, tengan cuidado que no venga sobre ustedes lo que sucedió con con los asirios y Jerusalén hace más de 700 años. Tengan cuidado, porque lo mismo va a pasar con ustedes, es lo que le está diciendo. Y dicho y hecho, en el año 70, el general Tito, con más de 50.000 soldados romanos, destruye por completo Jerusalén. Es increíble, y así fue. El mensaje del Evangelio está aquí, el original, el primitivo. Pueden tomar nota, pueden escribirlo, pero ahí está, que Jesús
que Pablo, ese es el mensaje prácticamente primitivo, original del Evangelio, que Pablo predicó a los judíos. Ahí lo tenemos, en Hechos capítulo 13. Pero aquí no termina porque va a haber más. Vamos a orar entonces dando gracias a Dios. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que el mensaje haya quedado en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a entender y rescatar aquello que realmente es el contenido del Evangelio, tal como lo predicó Pablo. Que tu Espíritu Santo nos lleve a tierra de rectitud y nos haga entender las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.